Estamos aquí con Pablo Valareso, estudié Antropología Social en la Universidad Católica del Ecuador. Mi experiencia laboral es de 12 años en la Fundación Pachamama, que es una ONG ecologista y defensora de derechos humanos acá en el Ecuador. Y actualmente soy el presidente de la Fundación Centrolianas, que es otra ONG que trabaja por el tema también de los derechos humanos de los pueblos indígenas específicamente, y sobre proyectos productivos con las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Tratamos de rescatar básicamente todos los temas ancestrales, todas las técnicas ancestrales que tienen ellos, su conocimiento ancestral en el tema productivo, y de alguna manera lo tratamos de mezclar con los métodos científicos que tenemos acá en la parte de Occidente, ¿no? Entonces, básicamente a eso es lo que nos dedicamos actualmente. Es interesante el tema del movimiento indígena, sobre el derecho de las nacionalidades indígenas, sobre el tema del derecho. Tanto el imaginario social como el reconocimiento legal respecto de los indígenas ha pasado siempre por varios momentos, ¿no? A lo largo de la historia. La sociedad ecuatoriana ha mantenido una percepción de los indígenas que va desde considerarlos como un lastre en la parte económica hasta mirarles como un vestigio histórico digno de un museo, ¿no? Entonces, es así como es concebido actualmente el movimiento indígena, o en sí las nacionalidades indígenas, ¿no? Contamos con 16 nacionalidades indígenas y unos aproximadamente, me parece que son 34 pueblos originarios, ¿no? En la colonia el problema indígena tuvo un tratamiento a partir de la concepción de la propiedad privada y las formas de asociación, y estos resultados se reflejaron en su pérdida de capacidad como un sujeto de derecho y aún de personas, ¿no? Entonces, esto hizo que el movimiento indígena venga organizando y protestando. Es así que en la década de los 90 algunas condiciones variaron, y los indígenas ecuatorianos centraron sus demandas en los derechos de identidad, participación y representatividad política. La territorialidad, la autonomía, la cultura, la religiosidad, la educación bilingüe, la administración de sus propios recursos naturales, la administración de sus territorios, fue una de las principales solicitudes que hicieron al gobierno actual, ¿no? Al gobierno actual, o sea, de los 90. Entonces, básicamente, por ahí fueron las clases de protestas que ellos fueron propiciando acá en el país, y que fueron a la final reconocidos en 1990, ¿no? En la reforma constitucional de 1998, las reformas de la Asamblea Nacional Constituyente de la Carta Política del Ecuador reflejan un nuevo entendimiento de los derechos humanos, y es así donde se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos entienden que para enfrentar el estado de exclusión y discriminación en la que se han encontrado durante la historia estas poblaciones, no es suficiente el reconocimiento internacional de los derechos humanos universales, sino que más bien se complementan los dos. Ni la manera de igualdad, ni la manera de formar frente a la ley ciertos temas de derecho. En sí, esto se tuvo que constituirse nuevamente debido a que al acatarse en la Constitución los derechos indígenas y los derechos colectivos, no habían leyes que en sí protejan, más bien eran unos reconocimientos internacionales a los que el Estado se hizo cargo, ¿no? Entonces,
Eso básicamente, ¿no? La Constitución del 98 acoge también el convenio de 169 de la OIT en la sección de los derechos de pueblos indígenas y acepta la autodefinición de las nacionalidades de raíces ancestrales. Básicamente por ahí, o sea, una introducción de lo que es los derechos colectivos y los derechos de los pueblos indígenas. Quiero ahí introducirles un caso que ha sido muy sonado aquí en Ecuador y que he sido parte de este proceso y he estado siguiendo muy de cerca, que es el caso Sarayaku, ¿no? El caso Sarayaku es un pueblo ancestral quichua de la Amazonía. Tienen reconocido su territorio 167.000 hectáreas, y este pueblo fue hace 15 años entró dentro de la ronda de licitación petrolera del Estado y nunca fueron consultados si deseaban que esta compañía entrara a extraer del territorio, ¿no? Entonces ahí fueron vulnerados sus derechos que nunca antes habían sido en sí jurídicamente habían sido llevados a una corte. Entonces el pueblo de Sarayaku se levanta en contra de la petrolera y lleva un juicio al Estado ecuatoriano, ¿no? que fue un juicio muy largo. El Estado no reconoció su derecho y se fueron a instancias internacionales. Es así que el caso se fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es ahí que con el apoyo de varias ONGs se pudo lograr una sentencia a favor del pueblo quichua de Sarayaku, y el Estado tuvo que reconocer e indemnizar al pueblo quichua de Sarayaku, ¿no? Por la vulneración de sus derechos. Aparte de eso, tuvo que pedir disculpas públicas y se reconoció alrededor de 3,5 millones por vulnerar todos los derechos de la comunidad, ¿no? Entonces, desde ahí el Estado ha tenido mucho más cuidado en el tema de explotar los recursos naturales del Estado cuando esos recursos naturales están dentro de los territorios indígenas, ¿no? Por esta sentencia que ya se emitió a nivel internacional. Entonces, esto ha sido, como decir, un puntapié para el Estado, ¿no? De parte de las nacionalidades indígenas, donde ellos defendían su territorio y sus recursos naturales, porque en la Constitución actual justamente se reconoce que el Estado ecuatoriano es un pueblo multicultural y pluricultural y multiétnico. Es así que se lo reconoce como tal a los pueblos indígenas y que tienen derechos sobre sus territorios y sobre la decisión sobre sus recursos naturales y sobre su cultura, ¿no? Entonces, es lo interesante. Personalmente estoy convencido de que estos pueblos, al ser ancestrales y mantener una filosofía de vida muy propia de ellos en base a su contexto, a su territorio, permite que ellos manejen sus territorios de una manera sostenible, ¿no? Ahí viene el tema de la sostenibilidad que ellos manejan, que es muy loable, muy bueno, y se maneja a buen criterio, ¿no? Donde ellos conviven justamente con la naturaleza, el bosque y su cultura. Eso básicamente como introducción de lo que es les podría mencionar como introducción de lo que es el tema de los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas, ¿no? Ahora hay muchos temas que todavía están por deliberarse, ¿no? En el tema de lo legal acá en el país. Muchas veces los gobiernos atropellan la misma Constitución, se van por encima de la Constitución y no respetan estos derechos, ¿no? Entonces, personalmente creo que
defender a las minorías y ponerse del lado de las minorías y de una manera amigable como lo hacen los movimientos indígenas, es de personas que tienen una vocación para estar con ellos, ¿no? Y que conocen básicamente la realidad de las nacionalidades, lo que sufren, lo que pasan, ¿no? Eso, hasta por ahí. Sí, ¿y cuáles son esas organizaciones que cuidan el bienestar indígena en el país? Mira, hay la CONAIE, que es como decir, es la que representa a todas las nacionalidades indígenas, ¿no? La CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ellas las abarca y las acoge, ¿no? Como la matriz. Entonces, en la Amazonía tenemos la CONFENIAI, que es una de sus filiales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, que es la CONFENIAI. Actualmente está liderada por un dirigente de la nacionalidad